del día miércoles, el gobernante temporal de este mundo. Dice la historia, dice el escritor, vimos en lecciones anteriores que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás. Vimos en lecciones anteriores que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y sus secuaces en el conflicto cósmico, pero esta es temporal, está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento. Esas reglas del conflicto no solo limitan las acciones del enemigo, el diablo y sus secuaces, sino que también la acción de Dios. O sea, esas reglas y esos límites no solamente limitan el gobierno de Satanás, sino que también limitan el gobierno de Dios y el poder de Dios. No quiere decir que Dios no tiene el poder, y aquí es donde entra la respuesta para aquellas personas que también se han preguntado como yo, ¿por qué Dios no detiene el sufrimiento cuando hay personas sufriendo inocentemente? ¿Por qué Dios permite que sufran muchos niños? ¿Por qué Dios permite que haya hambre en el mundo? Bueno, aquí está la respuesta, porque hay límites, porque hay reglas que son para detener y mantener a Satanás bajo límites, pero también Dios tiene que mantenerse bajo algunas de esos límites, y las acciones de Dios muchas veces no salen a luz simplemente porque Dios no puede violar los códigos y las reglas que existen bajo los límites establecidos en este gran conflicto que nosotros no tenemos conocimiento, pero aprendimos que cuando tú entiendas que esta batalla solamente es para representar y para que quede bien representado el carácter de Dios, vas a poder entender que Dios es un Dios de amor y que Dios tiene razón. Veamos que nos sigue diciendo esta parte de arriba, la nota de la parte de arriba del día miércoles. Dice a la mitad, sino que también la acción de Dios, para eliminar o mitigar el mal. O sea, la acción de Dios se limita para poder eliminar y mitigar el mal. Dice que opera temporalmente en la jurisdicción del enemigo, puesto que el Señor siempre es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado temporal al diablo. También ha limitado su propio curso de acción sin que ellos impliquen una disminución de su poder. Vamos a ver qué nos dice solamente unos cuantos versículos. El escritor nos manda a leer el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31, y la pregunta dice, ¿qué enseñan estos textos acerca del gobierno del diablo en el mundo? Vamos a ver cómo Jesús explicaba y cómo Jesús manejaba la situación del gobierno de Satanás aquí en este mundo. A ver si Jesús lo ignoraba o qué pasaba. Vamos a leer el versículo 31 del capítulo 12 del libro de Juan. Capítulo 12, versículo 31. Y dice así. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ok? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Refiriéndose a Satanás. Veamos qué nos dice el siguiente versículo, que es el capítulo 14, versículo 30. Capítulo 14, versículo 30 nos dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo. O sea, aquí otra vez Jesús vuelve a decir que no hablará mucho más porque viene el príncipe de este mundo. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha mandado, así hago. Levantados, vámonos de aquí, dijo Jesús. Ok, eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 30. Y vamos a leer un versículo más que dice, vamos a moverlos a Primera de Corintios o
en el mismo evangelio, vamos a ver qué nos dice Lucas 4:6, que dice donde Jesús le dijo al diablo, vete de aquí, en el libro 4:6. Vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas 4:6, donde Jesús es tentado en el desierto y Jesús le responde, vete de aquí, Satanás. O vamos a ver qué es lo que está diciendo en el versículo 6 del libro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, dice, y le dijo al diablo, a ti te daré, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. O sea, el diablo está legalmente reconocido como el príncipe de este mundo, pero sin embargo nosotros leímos en el primer versículo del capítulo 12, versículo 31, de que ahora había sido el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo era echado fuera, refiriéndose al diablo, ya que en la muerte de Jesús el diablo fue condenado a muerte y ya fue su última oportunidad, pero inmediatamente después de que Cristo resucitó, el diablo está preparado para un juicio eterno. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor en la nota de abajo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Corintios. Bueno, no lo vamos a leer, mejor veamos qué nos dice el escritor en la parte de abajo. Dice, el Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, de la luz y de las tinieblas, originado en Satanás y su rebelión. Parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo, que es el versículo de memoria. Así, querido amigo, parte de la misión que Jesús traía era derrotar y condenar al diablo, pero también traía la misión de salvarlos a nosotros. Y se cumplió finalmente y estamos preparándonos para encontrarlos con la venida y con Cristo Jesús en su venida. Así que veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Dice, la concepción del libre albedrío a las criaturas, las reglas del pacto en cuanto al conflicto que desconocemos por el momento, tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tiene implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de deducir si o no eliminar inmediatamente el mal. En este mundo, así vemos que el mal y el sufrimiento continúan, lo que de hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios, ya que el mal y el sufrimiento continúa. Esto puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios se ha impuesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto entender mejor por qué las cosas son como son, hasta el triunfo final de Dios sobre el mal. Si nosotros por medio de esta lección podemos entender en realidad el verdadero conflicto y que hay reglas que ponen límites a la acción de Dios, no es porque Dios no tenga el poder. Si tú logras entender de que Dios se mueve solamente por amor, de que Dios nunca se mueve por algo que no mane del amor, tú logras entender este gran conflicto donde Dios no elimina el sufrimiento y el mal simplemente porque hay códigos, hay reglas y de alguna manera se tiene que llevar a cabo que Satanás muestre su carácter al 100% o al punto de 200%. Veamos qué nos dice la nota de las letras rojas. Dice, ¿de qué manera el hecho de que Jesús llame a Satanás el príncipe de este mundo nos ayuda a entender la presencia del mal en nuestro planeta? Qué reconfortable es saber que el dominio del mal es solo temporal y que Cristo ya lo derrotó y que esa era la misión de Cristo, de derrotar a Satanás, y que Cristo ya derrotó al diablo y también liberó al mundo, ya que
legalmente nosotros entendimos que Satanás le dijo a Jesús en el libro de Lucas, capítulo 4, de que si él lo adoraba le daría todos los reinos y todas las cosas de este mundo, porque a él le habían sido entregadas. ¿Por medio de quién? Por medio de Adán y Eva entregaron las escrituras del mundo, pero Satanás perdió las escrituras cuando Cristo salvó al mundo, que es el versículo favorito y el versículo más conocido, que es San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para salvar al mundo. Así que, querido hermano, querido amigo, recuerda que Dios salvó al mundo. Ya las escrituras le pertenecen a Jehová y ya el príncipe de este mundo está derrotado, solamente está esperando su sentencia.